Advertencia. El siguiente relato describe el consumo de cannabis, alcohol y un extracto altamente concentrado de Salvia divinorum, así como episodios de pánico, desorientación, pérdida de control y violencia. Este contenido no pretende promover ni recomendar el uso de sustancias. Aprisionado más allá del alcance de mi mente. Cannabis, alcohol, cerveza y Salvia divinorum, extracto 60X. Por Rio Gordon. Dosis, consumo repetido, fumado, cannabis, 24 onzas, vía oral, alcohol, cerveza o vino, 1 gramo, fumado, Salvia divinorum, extracto, peso corporal, 170 libras. Bien, ¿por dónde comenzar? Soy un pintor visionario que pone especial énfasis en capturar la sutil sacralidad y el misterio de la vida, tal como son realzados por las experiencias enteogénicas y psicodélicas. Atribuyo por completo el desarrollo de mi conciencia, mi arte, mis valores y todas las cosas e ideas, desde las religiosas hasta las políticas, al uso sacramental y casual de diversas plantas de poder y sustancias psicodélicas. He consumido LSD en distintas formas y cantidades, al menos entre 200 y 300 veces en mi vida, y posiblemente más. Muchas veces he tomado grandes dosis de entre 700 y 2000 microgramos de una sola vez. He comido peyote y San Pedro, bebido ayahuasca de Perú, cultivado y fumado enormes cantidades de ganja, cannabis, cultivado y recolectado al menos 5 especies de hongos psicodélicos, incluidos cyanescens y azurescens, comido semillas de rosa de madera hawaiana, semillas de estramonio y semillas de gloria de la mañana, cultivado y extraído mi propia dimetiltriptamina de la corteza de raíz de mimosa desmodium, consumido óxido nitroso, éxtasis, pastillas de mescalina sintética y varias drogas de diseño para fiestas, como 2-CP y GHB en grandes dosis. Incluso he fumado opio muchas veces. No hace falta decir que me considero, o que alguna vez me consideré, un psiconauta enteogénico profesional. He visto lo que creía que eran todas las formas de ilusión, alteración, intensificación de colores, reorganización psíquica y religiosa, y todos los temas que puedo imaginar. Muchas veces me he convertido en papel, ceniza, hierba o tierra. He observado cómo mi cuerpo se disolvía y se transformaba en otra cosa, e incluso he visto y conversado con ángeles, seres de energía, extraterrestres de diversas razas y hadas. He salido disparado hacia el espacio y me he convertido en un tritón. Me han perseguido los grises, las formas extraterrestres típicas, a través del bosque durante la noche. He conocido a Jesús, a Buda y al diablo, y me han asegurado que todos eran la misma cosa que yo. Tengo una manera muy avanzada, distorsionada, de percibir la energía. He desarrollado capacidades psíquicas latentes. He leído mentes y creo que incluso he experimentado telequinesis, visión remota, viajes astrales y trabajos avanzados con los sueños gracias a la ingestión de estas diferentes sustancias. Creo plenamente que algún día aprenderé a volar o a levitar mientras estoy despierto. Mi punto es que tengo una gran cantidad de experiencia, aunque normalmente no suelo hablar tan abiertamente de ella. No me considero un experto, pero no tengo miedo de lo que puede encontrarse detrás de las puertas de la percepción. No creo ser invulnerable a las experiencias e intento mantenerme abierto, compasivo y preparado para recibir las pistas y señales que deben llegarme. En pocas palabras, cuando me ofrecen ingerir cualquier sustancia natural psicotrópica, alucinógena o capaz de alterar la conciencia, lo considero una invitación de mis guías para expandirme y generalmente estoy ansioso por emprender el viaje. Mi testimonio de esta ocasión es completamente diferente. Ni siquiera en mis ideas más descabelladas podría haber imaginado una experiencia tan volátil, aterradora, fuera de control y espacial. Estaba pasando el rato con mi amigo Cory, a quien acababa de conocer después de que reparara mi tanque de agua, y compartíamos un par de cervezas bien merecidas después del trabajo en Milanay.
el porche de mi casa en Kealakekua, Hawái. Cory tiene una personalidad que definitivamente se inclina hacia lo esotérico y lo stoner, así que me sorprendió cuando me dijo que ya no podía fumar cannabis, porque le provocaba paranoia y delirios incontrolables. Según me contó, aquello se había desarrollado después de haber disfrutado durante años del consumo habitual del sacramento. Yo estaba fumando una pipa con cannabis sativa de alta calidad que había cultivado personalmente y había bebido 2 botellas de 12 onzas de cerveza clara. Nuestra conversación se orientó hacia el uso de otras medicinas y le revelé algunas de mis experiencias. Él expresó curiosidad y un poco de miedo respecto a la psilocibina y el LSD y me dijo que nunca había probado ninguno de los dos. Me explicó que le aterraba permanecer durante tanto tiempo dentro de otro mundo visual. Le aseguré que no era algo tan desconcertante y que normalmente venía acompañado de una sensación corporal tan poderosa y agradable que era posible mantenerse conectado con la realidad y meditar durante la experiencia. Parecía interesado y tal vez un poco impresionado de que yo pudiera ofrecerle información sobre un tema como aquel. Como era una noche agradable, continuamos nuestra conversación y hablamos sobre la coca, el yagé, la ayahuasca y el peyote, elogiando las virtudes y los peligros de cada uno. Compartí la poca experiencia que tenía con algunas de esas medicinas. Como éramos hombres minuciosos, seguimos hablando durante aproximadamente 1 hora y construimos una relación de confianza y conexión en muy poco tiempo. Yo estaba muy colocado y un poco ebrio, y nuestra conversación parecía estar impregnada de una gran importancia, como una de esas cosas que están destinadas a suceder. De pronto, Cory me preguntó en voz baja: «Oye, hermano, ¿alguna vez has probado la salvia divinorum, la salvia de los adivinos?» Le dije que la había fumado en una ocasión y que sus efectos me habían parecido ligeramente lúcidos y eufóricos, aunque sutiles. Varios años antes había conocido a un amigo que cultivaba un gran arbusto de aquella planta a partir de un esqueje que había encargado a una compañía de Sebastopol, California. Habíamos recolectado y secado varias hojas, investigado un poco sobre los mazatecos y sus procedimientos, leído algunas cosas en este sitio web y determinado que la mejor manera de proceder era llenar con la mayor cantidad posible una pipa de agua y respirar el humo repetidamente en círculos hacia nuestros pulmones hasta que sintiéramos algún efecto. Cuando llegó mi turno, experimenté un breve y agradable periodo de efectos visuales, durante el cual mis sentidos se intensificaron enormemente. Me volví consciente de la solidez del espacio vacío y vi recipientes de aire como si fueran bolsas de cristal. Durante un breve instante, descansé en una playa lejana de otro mundo bajo 2 lunas. Mientras el efecto se desvanecía, me quedó la idea de que mi otro yo tenía una cola de pez en lugar de piernas. Es un recuerdo visual muy claro que conservo hasta el día de hoy. Cuando Cory me preguntó si quería probarla, me tomó un poco por sorpresa, pero sentí curiosidad. Como dije, percibía una sensación de importancia y decidí seguir adelante. Me encontraba en un lugar cómodo, mi propia casa. Tenía mucha música agradable, iluminación tenue, una acogedora sensación de embriaguez y estaba acompañado por mi nuevo amigo. Supuse que sería algo parecido a mi experiencia anterior, pero estaba completamente equivocado, completamente equivocado. Cory corrió hasta su camioneta y regresó con un pequeño frasco de vidrio azul con tapa de rosca, del tipo utilizado para guardar aceites y esencias. Me permitió sostenerlo. El exterior del vidrio se sentía aceitoso y tuve una sensación en los dientes que me indicaba que cualquier líquido contenido en su interior debía ser muy potente. También me sorprendió porque esperaba ver hojas secas o algún tipo de materia vegetal. Le pregunté al respecto y me explicó que en realidad era un extracto o destilado de salvia, elaborado mediante el procedimiento habitual utilizado para procesar hierbas y que tenía una concentración de 60x. Me dijo que definitivamente era potente y activo, pero que, al igual que la salvia en general,
Sus efectos duraban poco tiempo. Le pregunté cómo fumaríamos un líquido, si se hacía de la misma manera que con el aceite de hachís, quizá colocándolo sobre la ganja o utilizando una pipa para base libre. Me miró de forma extraña y volvió a entregarme el frasco. No es líquido, hermano. Mira otra vez, me dijo. Lo observé más de cerca y descubrí que el frasco, en realidad, contenía lo que parecían ser inocentes fragmentos de una sustancia verdosa y parecida al papel, no muy diferentes de las hojuelas verdes de comida para peces. Cory me explicó que los fabricantes de aquel extracto en particular destilaban libras enteras de la hierba hasta conseguir una concentración de 60X. Después, empapaban hojas secas sin procesar con el extracto, las deshidrataban y las trituraban para obtener el producto final. Me quedé completamente desconcertado. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que había oído hablar de aquello, y no tenía idea de que se ofrecieran extractos tan complejos y puros. Tengo conocimientos básicos sobre la elaboración de extractos e infusiones de plantas en hidrosoles y aceites, así que entendí lo que significaba aquello de 60X. A continuación, Cory sacó de un paño una pequeña pipa de vidrio que se utilizaba exclusivamente para fumar salvia. Vertió cuidadosamente en el pequeño recipiente lo que parecía ser entre 1/3 y medio gramo de la materia seca. Me observó bajo la iluminación tenue y me preguntó si quería ser el primero. Se ofreció a hacerlo primero, pero después se retractó y dijo que yo parecía estar preparado. Estaba un poco nervioso y le pregunté qué podía esperar. Me miró de forma extraña y respondió: es diferente para cada persona, hermano. No sé, tú consumiste todo ese ácido y esas cosas. Probablemente sea parecido. Como ya expliqué, no soy un principiante, así que preparé mi estado mental y mi entorno lo mejor que pude. Seleccioné un poco de música reggae roots tranquila y encendí incienso. Después cerré los ojos con la pipa en la mano y recé a la madre Aina, la tierra, y a los indígenas que cultivaron la medicina, pidiendo orientación y consejo. Expresé la intención de que me mostraran la siguiente etapa de mi desarrollo. Le sonreí a Cory, levanté la pipa hasta mis labios, la encendí y comencé a inhalar. El humo no era tan acre como lo recordaba y pude aspirar profundamente. La materia se quemó con facilidad y los vapores se expandieron dentro de mi pecho durante el primer o segundo segundo. Para que quede registrado, estoy comenzando a perder un poco el control mientras relato esta experiencia. Han pasado 3 días y todavía no me siento completamente bien. Pero no quiero desviarme. Creo que contar esta historia podría ayudarme. Mientras retenía el humo, experimenté un chasquido familiar en mis oídos, parecido al sonido de una serpiente de cascabel y un tambor de agua. Lo he escuchado muchas veces al consumir DMT o LSD. Todo esto ocurrió durante el primer segundo o segundo y medio. Lo siguiente que experimenté fue escuchar a Cory diciéndome: retén el humo todo lo que puedas, hermano, durante más tiempo que una calada de ganja. Lo miré y parecía estar sonriéndome maliciosamente, como si esperara que algo sucediera. Cerré los ojos e intenté expulsar el humo, pero me di cuenta de que podía contener la respiración indefinidamente y que ni siquiera necesitaba exhalar. Mientras apretaba los ojos, vi algo parecido a un motor, construido con una cinta de Möbius o símbolos de infinito formados por partículas de luz distribuidas en 2 o 3 niveles, colocados unos encima de otros y girando en direcciones diferentes. Apenas tuve tiempo de pensar: vaya, qué bonito. Entonces exhalé. Mientras expulsaba el humo, el tiempo se estiró y vi cómo el vapor se desprendía de mí dentro de un túnel de colores giratorios. Supongo que todo esto ocurrió antes de que pudiera contar hasta 3, aunque describirlo detalladamente requiere esfuerzo. Dentro de la experiencia, no hubo sustancia ni tiempo suficientes para apreciarlo verdaderamente. En ese momento, ocurrió algo terrible, algo tan desconcertante y aterrador, que estoy fuera de mí por la paranoia y el miedo de que pueda volver a suceder sin previo aviso.
Instantáneamente, sin ninguna advertencia ni cambio en mi posición, sin ninguna preparación, la totalidad de mi ser explotó y se convirtió en un fragmento de fuerzas. Ya no existía yo. No había habitación, existencia, identidad, isla, planeta, valores, opiniones, ni poder. Solo había fuerzas titánicas, chirriantes y terriblemente dolorosas, que temblaban a través de mi cuerpo y me despedazaban físicamente. Observé horrorizado cómo todos los fluidos de mi cuerpo salpicaban alguna superficie y mis órganos salían disparados lejos de mí. Mis dedos de las manos y de los pies se extendieron durante kilómetros hacia distintos puntos del infinito, los cuales estaban superpuestos y construidos con ojos de arco iris, sonrisas llenas de dientes y rostros envejecidos y deformados que me miraban con malicia y se burlaban de mí. Estaba completamente trastornado, sumergido en un vértigo devastador, sin ningún recipiente que pudiera contener mi energía, mientras mi ser se derramaba hacia múltiples mundos paralelos. Lo diré claramente, esta no fue una experiencia agradable. Estaba completamente aterrado y sentía dolor. Me sentía abandonado, distante, atrapado, secuestrado, violado, decepcionado y completamente aprisionado para siempre por aquel grupo de rostros burlones que rodeaban mi percepción. Mientras continuaba, se escuchaba un terrible torrente de agua y sentía una enorme presión en el centro de mi cuerpo. Todo aquello era muy extraño porque, aunque experimentaba todos esos empujones, tirones y distorsiones, la mayor parte ocurría en el reino de la luz, pues mi ser físico había dejado de existir. Estaba tan aterrorizado que no sabía qué hacer. Los colores y sensaciones que me rodeaban rechinaban, eran violentos y me desgarraban. Mi mente se encontraba atrapada en una terrible presión y estaba seguro de que una raza extraterrestre me había secuestrado para realizar experimentos conmigo, que había encerrado mi mente dentro de un frasco o una prisión de energía y después había desecado y cortado mis restos mortales frente a mí. Simplemente sabía que Cory había sido enviado por ellos, por el gobierno o por alguna especie de asesino o agente relacionado con las drogas, para doblegarme y llevarme a un estado de sumisión absoluta. No tenía poder, sentidos, visión, cuerpo físico, hogar, música ni muebles. Absolutamente todo lo relacionado con mis valores, mis ideas sobre Dios, mi religión y mi historia había sido violentamente terminado y eliminado en un segundo. Estaba completamente paralizado y totalmente indefenso. Mientras intentaba comprenderlo, me di cuenta de que estaba rodeado por varias voces que se divertían enormemente a mi costa. No solo me miraban con malicia, sino que se burlaban de mi incomodidad y después fingían consolarme de una manera condescendiente. Aquellas voces sonaban extremadamente distorsionadas y distantes, pero al mismo tiempo claras. Tenían una cualidad que solo puedo describir como la de un cantante de salón o un locutor de radio. Creo que hago esa asociación porque intentaban parecer cálidas y familiares, aunque en realidad eran frías y alienígenas. Continuaban diciendo: hola amigo, ¿cómo te va amigo? ¿Cómo te sientes ahora amigo? ¿Estás atrapado amigo? ¿Cómo sucedió eso, colega? Tranquilo, solo respira amigo. Hola amigo. Después repetían aquellas palabras en diferentes tonalidades y ritmos, siguiendo las oscilaciones chirriantes de luz que me rodeaban, hasta que sentí que iba a gritarles de agonía. En ese momento comenzaron a invadirme oleadas de sollozos y dolor, cuando comprendí que había hecho algo completamente estúpido y que nunca volvería a ver crecer a mi hijo. Experimenté cómo se convertía en un hombre sin su padre y tenía que vivir con el estigma de que yo había desaparecido misteriosamente y se presumía que había muerto. Cuando aquel pensamiento apareció, comprendí que tenía que luchar contra lo que estaba sucediendo, si es que todavía podía hacerlo. La nueva idea me proporcionó energía y, mientras la pensaba, me grité a mí mismo, aparentemente con todas mis fuerzas: no aceptaré esto. Empujé violentamente la mano contra mi mesa de centro de vidrio y partí la cubierta en dos. En ese momento grité: ¡mesa! Y la mesa apareció frente a mí, aunque estaba girando y se encontraba al revés.
Luché para arrancar la mesa de centro del techo y después grité: ¡Suelo! Cuando lo hice, el suelo apareció girando frente a mí y el patrón de la alfombra comenzó a formarse a partir de toda la energía que me rodeaba. Poco a poco estaba recuperando alguna clase de forma y comprendí que podía construir un cuerpo nuevo utilizando toda la sustancia viscosa cósmica que había a mi alrededor. Grité: ¡Brazo! Después, pies, y observé cómo aparecían unas extremidades ágiles y extrañamente delgadas. En ese momento, las voces comenzaron a burlarse todavía más de mí. Esto fue lo que dijeron con su armonía de voces, parecidas a la de Casey Kasem. Oh, pobre bebé, el bebé necesita un cuerpo. ¿Qué ocurre? Creí que lo sabías, bebé. No existe ningún cuerpo. Tú no existes. Yo soy nosotros. ¿Recuerdas? Leíste todo sobre ello, bebé. Oh, pobre bebé. El bebé necesita una mano. El bebé también necesita un pie. ¿Para qué, pobre bebé? No eres muy bueno en esto, colega. Pobre bebé. Lo repitieron una y otra vez, hasta el cansancio, en distintas tonalidades y en fragmentos crecientes de sonidos rotos, parecidos al canto de los grillos. Oleadas de sonido, preguntas y compasión condescendiente, que caían en cascada sobre mí. Estaba enfurecido por su indiferencia y decidido a salir caminando de su prisión, así que grité: sí, necesito mi cuerpo, y comencé a alejarme a pisotones de aquel círculo de rostros burlones. Por cierto, lo que grité ha sido reconstruido y parafraseado hasta cierto punto, mediante una combinación de mis propios recuerdos y el testimonio de Cory. Con cada pisada, mis pies se volvían un poco más sólidos, pero entonces contemplé una imagen espantosa. Avanzaba tambaleándome sobre muñones, cargando mis propias entrañas entre los brazos y esforzándome enormemente, como si intentara caminar dentro de una piscina. Cuando traté de mirar alrededor de la habitación, las cuencas de mis ojos explotaron en sangre y expulsaron los cristales de mis gafas, los cuales brillaron y cayeron hacia el abismo situado bajo mis pies, mientras la montura se derretía sobre mi rostro. En ese momento, entraba y salía de mi cuerpo y contemplaba destellos alternos de una prisión vacía y chirriante, formada por fuentes, desagües y prismas de luz, o de mi cadáver podrido y destrozado, que se disolvía y se deshacía como carne cocida demasiado tiempo al vapor. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de pie, balanceándome de un lado a otro y respirando con gran dificultad, mientras toneladas y toneladas de filamentos o fibras de luz salían de mi cuerpo como un pelaje de arco iris. Apenas podía ver y respirar, pero era vagamente consciente de que existía una habitación física. Después vi a Cory sentado en su silla, observándome con la mandíbula caída. Yo sabía que él era el agente, que había intentado destruirme y que iba a pagar por ello. Me lancé a través de aquella resistencia parecida a la arena, lo levanté físicamente de su silla, lo empujé contra la barandilla del porche y le grité con todas mis fuerzas, emitiendo un chillido ondulante. ¿Qué mierda fue eso, hombre? ¿Qué mierda, hombre? ¿Qué mierda fue eso, hombre? ¿Qué mierda me diste, maldito? Maldito imbécil. ¿Qué mierda fue eso, hombre? Lo repetí una y otra vez, como si hablara en glosolalia o padeciera Tourette. Mientras temblaba, comencé a utilizar uno de mis brazos recién recuperados para golpearlo repetidamente en el rostro y el cuello, acusándolo a gritos de intentar aprisionarme y asesinarme. Mientras tanto, él se defendía de mis golpes y escondía todas las botellas porque temía que le rompiera una en la cabeza. Me decía con una voz tremendamente distorsionada, prolongada y llena de eco, que resonaba alrededor de mí como tambores timbales. Hermano, solo fue salvia. ¿Recuerdas, hombre? Ya lo habías hecho antes. Esto es un poco más fuerte, pero solo es salvia, hombre, solo salvia. Entonces, su voz se fracturó como un cristal tintineante y caí de cara contra uno de los postes de mi porche, golpeándome la nariz con suficiente fuerza como para ver estrellas. Comencé a gritar que, cuando terminara el viaje, iba a matar a aquel imbécil. Me sujeté al poste con los brazos y las piernas y trepé por él hasta quedar abrazado con todas mis fuerzas.
Mientras todo esto ocurría, el universo entero pasaba frente a mí como arena. Yo era arrojado sobre un mar turbulento de fuerzas titánicas, bostezantes y opuestas, golpeado y azotado por algo enorme, como si la propia casa intentara sacudirme para expulsarme. En ese momento volví a salir de mi cuerpo y contemplé mi lamentable forma aferrada a la barandilla. Mi rostro estaba completamente hecho picadillo, con los ojos ensangrentados y reventados y sin labios. La parte posterior de mi cabeza estaba abierta debido a un impacto repugnante. Estaba llorando e incluso me había orinado un poco. Entonces, de repente, regresé a mi cuerpo, con su piel luminosa y su cabello de colores. Después salí. Luego volví a entrar. Después salí otra vez y volví a entrar. Suplicaba que alguien me ayudara. Gritaba con todas mis fuerzas para que cualquier persona viniera a auxiliarme. Me estaban matando. Él me tenía. Ayúdenme. Justo en ese momento, Cory se acercó y me observó. Me preguntó si comenzaba a sentirme mejor. Me mordí el labio con tanta fuerza que al día siguiente estaba hinchado y negué con la cabeza. Estaba a segundos de volver a gritar. Le supliqué que me abrazara y me llevara al interior de la casa, y eso fue lo que hizo. Lo siguiente que recuerdo es que me disolvía y volvía a solidificarme en oleadas mientras caminaba hacia el sofá. Cada paso era como plomo fundido y sentí alivio cuando pude sentarme. Vi una cerveza frente a mí, la agarré con desesperación y vertí todo su contenido por mi garganta en 5 segundos, excepto que una gran parte salió por un agujero en mi garganta y empapó el cuello de mi camisa y mi pecho. Tengan en cuenta que no salió de mi boca. Realmente sentí que la tragaba y después fluía fuera de mi tráquea hasta caer sobre mi camisa. Estaba temblando y mortalmente aterrorizado. Durante más de 2 horas recaí constantemente en episodios de caminar de un lado a otro, corretear, llorar, tartamudear y balbucear como un lunático, mientras encendía todas las luces de la casa. Estaba lleno de energía y de acusaciones contra Cory. Intentaba investigar su importancia y descubrir por qué había ido a buscarme. Durante más de 3 horas, mi visión permaneció tan horriblemente distorsionada que toda la materia sólida parecía resumar desde el mar de matemáticas del cual acababa de emerger. Continuaba dando vueltas en círculos de terror, balbuceante. Estiraba la piel de mis cejas y mi frente con los dedos. Me presionaba dolorosamente los ojos y me provocaba arañazos profundos en los codos y los tobillos, mientras intentaba arrancarme la pelusa de arcoíris que cubría mi cuerpo. Supongo que poco después llegó mi vecino de al lado, armado y preparado para darle una paliza a quien fuera que estuviera cortándome las piernas. Pero en realidad no recuerdo su visita. Por supuesto, no conseguí dormir en absoluto aquella noche. Permanecí acostado y despierto, conversando con familiares muertos, conmigo mismo y con miembros distantes de mi familia. Finalmente, después de una noche larga e inquieta, reuní el valor necesario para buscar en Google qué era exactamente lo que acababa de fumar. Aquello fue toda una experiencia de aprendizaje. Ahora han pasado 72 horas y apenas sigo aquí. Me siento como un fantasma, como si alguna parte importante de mí hubiera desaparecido. Ya no tengo valores, no percibo ninguna diferencia entre las energías, salvo por la manera en que encajan dentro de la estructura de fuente y desagüe. Conducir un automóvil, ver durante la noche, la paranoia, los susurros continuos dentro de mi cabeza. Si esto continúa durante 1 o 2 días más, es posible que haya sufrido un colapso psíquico. Sigo profundamente asustado y gravemente afectado por esta experiencia. La comida se ha vuelto inofensiva y aparentemente innecesaria. Toda la materia se ha convertido en lo que realmente es. Mierda cuántica, débilmente unida, que aparece y desaparece cuando quiere. Todos mis temores, preocupaciones e ideas más profundas sobre la naturaleza carente de valores y sin restricciones del universo han recibido una respuesta. Sé lo que sucede cuando morimos. Sé cómo crear una vida nueva. Siento que puedo atraer cualquier cosa. Hay algo positivo que debo señalar. Esta experiencia parece haber introducido un par de cualidades nuevas en mi carácter. Parece que ahora tengo menos dificultades para examinarme.
reconocer mis propias faltas y realizar ejercicios de introspección y pensamiento crítico sobre cómo puedo mejorar por mí mismo y para mí mismo. Además, mi capacidad musical parece haberse intensificado de una manera extraña. He adquirido un nuevo sentido de las armonías fraccionadas y del canto, tanto al tocar el tambor de mano como el ukelele. Probablemente podría continuar escribiendo este relato durante décadas, pero me detendré aquí. Solo espero que ningún niño llegue a poner sus manos sobre esta cosa, o que, si lo hace, ya sea un niño de las estrellas. Eso es todo por ahora. Año de la experiencia, 2008. Género, masculino. Edad en el momento de la experiencia, no indicada. Publicado, 27 de septiembre de 2010. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente. Pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.